Dios entre la ciencia y la religión. La relación entre ciencia y religión ha sido siempre una cuestión polémica, y el escenario de posturas muy diversas, a veces incompatibles e incluso enfrentadas. Científicos, teólogos y filósofos, entre otros, han protagonizado en gran parte estos debates. Durante siglos, ha existido una rivalidad entre la ciencia y la religión, con respecto al significado de la palabra Dios. Y todo lo que este término encierra, como son la espiritualidad, el alma, el más allá, en fin, una serie de términos que nos describen estados de conciencia, o lugares no tangibles, difícil de comprender para la mente humana. Esto se debe a que los espiritualistas, o religiosos, le dan una connotación mítica, inexplicable o fenomenológica, a la conexión que existe entre nuestro ser interno, con la divinidad, o el cosmos, así como a las experiencias místicas o esotéricas, que experimentamos cuando entramos en estados de recogimiento, oración, o meditación. Cuando la religión habla de la creación, la ciencia habla del Big Bang y la evolución. Si hablamos de seres de luz, maestros ascendidos, ángeles, etc., la ciencia lo considera alucinaciones, histeria colectiva, demencia, y quién sabe cuántos términos más, usados para desacreditar nuestras experiencias extracorporales, y o espirituales. Por otro lado, cuando los científicos han tratado de darle una explicación lógica a estos fenómenos, o interacciones con los planos espirituales, o astrales, los religiosos occidentales los han tildado de herejes o seres poseídos por el demonio, o fuerzas malignas. Y en el pasado hasta eran ejecutados en la hoguera, o excomulgados. En el caso de las religiones orientales, han sido más flexibles, ya que éstas creen en la conexión con el Ser Supremo, que habita en nosotros. Ciertos grupos religiosos han sido especialmente críticos con la ciencia, e incluso han impedido su avance. Son conocidas las posturas de la Iglesia Católica Romana, frente a científicos de la talla de Galileo, o Darwin. Afortunadamente en las últimas décadas, y especialmente después de los descubrimientos realizados por físicos a través de la mecánica, o física cuántica, y la apertura de algunas iglesias occidentales al conocimiento científico, hemos podido demostrar que todo es parte de lo mismo, que tanto la ciencia, como la religión, tienen un mismo principio, solo que ha sido entendido de diferente manera. En las religiones orientales, y su influencia en las tendencias espirituales modernas, en el mundo occidental, mejor conocidas como Nueva Era, se habla de estados vibracionales, dimensiones, estados de conciencias alterados, y del contacto con la luz. Todo ello producto de las experiencias individuales, que se experimentan al entrar en meditación, u oración profunda, sin la intervención de dogmas, ni doctrinas creadas por el hombre. En el siglo XVII, cuando la ciencia empieza a desarrollarse, muchos científicos como Kepler, Bacon, Boyle y Newton entre otros, creían que el progreso científico apoyaría el sentimiento religioso del ser humano. Efectivamente, el conocimiento del universo ensalza la obra de su creador, y por lo tanto el progreso de la ciencia acerca a la humanidad hacia Dios. El único camino para llevar a cabo el amor de Dios, es comprendiendo las obras de su mano, el universo natural. Saber cómo funciona el universo, es crucial para una persona religiosa, porque este es el mundo que él creó. Newton estaba convencido que profundizando en la ciencia se conseguía entender mejor a Dios, es decir, no veía conflicto entre la revelación y la naturaleza. En la actualidad las personas que no estamos sujetos a esas doctrinas o dogmas religiosos, y que hemos podido experimentar el contacto con esa realidad suprahumana, que de alguna manera hemos tenido experiencia, extracorporales en planos superiores de conciencia, y que en algunos casos hemos experimentado el mundo de los sonidos, y las formas, que se consiguen en esos planos superiores, podemos entender lo que se describe en las religiones cuando nos hablan de la música de Dios, o coro de ángeles, así como de rayos de luz de diferentes vibraciones y colores. A partir del enunciado de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la física cuántica ha ido evolucionando y descubriendo esa relación de nuestro ser con el cosmos. Cuando se le preguntó a Einstein si creía en la existencia de un Dios, respondió que creía en un Dios representado por el orden, la armonía, la belleza, la simplicidad y la elegancia. El universo podía ser caótico y feo, pero en cambio es bello, simple y regido por reglas matemáticas sencillas. Albert Einstein definió la religión con la frase siguiente: la más bella y profunda emoción que nos es dado sentir es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa emoción, que es incapaz de maravillarse y sentir el encanto y el asombro, está prácticamente muerto.
Saber que aquello que para nosotros es impenetrable, realmente existe, que se manifiesta como la más alta sabiduría y la más radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas facultades solo pueden comprender en sus formas más primitivas. Ese conocimiento, esa sensación, es la verdadera religión. Recientemente, el renombrado físico teórico norteamericano, Michio Kaku, famoso por formular la revolucionaria teoría de las cuerdas, modelo fundamental de la física que asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son, en realidad, estados vibracionales, causó un pequeño revuelo en la comunidad científica, luego que afirmara haber encontrado pruebas de la existencia de una fuerza inteligente, y desconocida por el hombre que gobierna la naturaleza, es decir, algo muy similar al concepto que tenemos de Dios, como ente creador y rector del universo. Para llegar a esta conclusión, Michio Kaku utilizó una inédita tecnología creada el año 2005, que le permitió analizar el comportamiento de la materia a escala subatómica, valiéndose para ello de un semirradio primitivo de taquiones. Los taquiones son todas aquellas partículas hipotéticas capaces de moverse a velocidades superlumínicas, es decir, son partículas teóricas capaces de despegar la materia del universo, o el contacto de vacío con ella, dejando así a esta materia en estado puro, totalmente libre de las influencias del universo que las rodea. Según el físico, al observar el comportamiento de estos taquiones en varios experimentos, llegó a la conclusión que los seres humanos vivíamos en una especie de Matrix, vale decir, un mundo regido por leyes y principios concebidos por una especie de gran arquitecto inteligente. Al respecto expresó: he llegado a la conclusión de que estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia, no muy diferente de un juego de ordenador favorito, pero, por supuesto, más complejo e impensable. Y agregó, que analizando el comportamiento de la materia a escala subatómica, afectada por el semirradio primitivo de taquiones, por primera vez en la historia, un diminuto punto en el espacio, totalmente libre de cualquier influencia del universo, materia, fuerza o ley, se percibe de una forma inédita el caos absoluto. Así, todo lo que llamamos azar, ya no tiene más sentido, porque estamos en un plano regido por reglas creadas y no determinado por azares universales. Esto quiere decir que, con toda probabilidad, existe una fuerza desconocida que lo gobierna todo. El hecho esencial es que se trata de preguntas cósmicas de existencia y significado. Thomas Huxley, el gran biólogo del siglo pasado, dijo que la cuestión de todas las preguntas de la ciencia y la religión, es determinar nuestro lugar y nuestro verdadero rol en el universo. Por tanto, la ciencia y la religión se tratan de la misma pregunta. En el Kybalión, encontramos la siguiente definición: más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental. Más allá de toda apariencia externa, o manifestación, debe haber siempre una realidad substancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece. Todo nace, crece, muere. Tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. No hay realidades, nada firme, nada duradero, fijo o substancial, nada permanente, todo es cambio. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba, todo es creación y destrucción, vida y muerte. Si el hombre, que tal examen hace, y tales cosas ve, fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas, en perpetuo cambio, no pueden ser sino simples apariencias externas, o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad substancial encerrada en las mismas. Tanto la religión, como la ciencia, son fundamentales en nuestra civilización, y no pueden dejarse en manos del científico beato, o del biólogo ateo. Es conveniente que existan científicos con diferente forma de pensar, con diversas actitudes religiosas ante la vida, de forma que la confrontación, coexistencia y colaboración, de religión y ciencia, proporcione un enriquecimiento de los valores de la experiencia humana. Como podemos observar, son dos puntos de vista del mismo tema. Tanto los científicos modernos, como los religiosos, de la nueva era y de mente abierta, hablan de energías, dimensiones, estados vibracionales, música de Dios, entre otras. Podemos concluir, que todo es ciencia, y todo es religión. Ya que, como mencioné anteriormente, son dos puntos de vista del mismo tema. Por encima de esto, se encuentra la energía creadora.
la fuente de todas las cosas creadas y no creadas, el gran arquitecto del universo, la partícula primigenia, Alá, o simplemente Dios como todos lo conocemos hoy en día, al menos en el hemisferio occidental. Lo importante es creer, estar conscientes que somos parte de un todo. Y que todos somos uno. Sin importar si lo vemos desde el punto de vista de la religión, o de la ciencia, solo existe una verdad y esa es la verdad. La religión nos dice, quien tenga oídos que oiga. Y quien tenga ojos que vea. La ciencia nos indica que, todo principio científico debe ser comprobado. El Kybalión nos dice, los labios de la sabiduría, permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender.